Buenas noches y sean todos bienvenidos. Primero que nada vamos a pedir poner los celulares en modo silencio, que a veces nos olvidamos de eso. El Grupo por la Vida de Amor Exigente de Artigas les agradece que hayan aceptado la invitación para participar en la conferencia que tendremos en el día de hoy. Esta noche nos vamos a dar la oportunidad de pensar juntos y así aprender juntos. Amor Exigente es un programa que aporta calidad de vida a sus participantes. Apoya y orienta a las familias, educadores y jóvenes comprometidos con la prevención, la recuperación en cuanto al uso abusivo de drogas lícitas e ilícitas y también de comportamientos inadecuados. El programa ofrece herramientas a la comunidad frente al problema. El fenómeno de las drogas es un asunto que aqueja a toda la sociedad, que incide en la vida de la sociedad por sus consecuencias políticas, económicas, sociales y de criminalidad. El gran tema que nos convoca es ¿qué hacer con las drogas? ¿Cómo encaramos esta situación que estamos viviendo con alguna persona de nuestro entorno que está necesitando ayuda? Exige el compromiso activo de la sociedad civil, lo que requiere tejer con paciencia y elencos competentes un consenso ciudadano. Esta actividad está enmarcada en el pilar responsabilidad social del programa de Amor Exigente. El objetivo es movilizar a la comunidad, replantar un problema que agoniza día a día y que muchas veces no encontramos respuestas. Dar a conocer el programa es fundamental para que las familias no se sientan tan solas, que sepan que tienen un lugar donde hay gente que tiene los mismos problemas y puede ayudar con su experiencia en el intercambio de ideas, encontrar la paz tan necesaria para una vida digna. Agradecemos a todas las personas que han colaborado con esta propuesta, a la Junta Departamental de Artigas, al programa de radio de Cara al Sol, a toda la prensa que difundió esta actividad y al Club Uruguay que nos cede sus instalaciones para poder realizarla. Queremos presentar a nuestro invitado de hoy, Fernando Frontán. Fernando es pastor de las iglesias de la Comunidad Metropolitana, en este momento es capellán y responsable de la espiritualidad de la Comunidad Terapéutica Betania en Uruguay. Es comunicador, muchos lo conocemos por su trayectoria en la televisión desde el año 1998, primero en el programa Debate Abierto y luego en Esta Boca es Mía, en el rol del panelista y de opinión en temas sociales, políticos y culturales. Es activista social en diferentes causas de derechos humanos. Es terapeuta en el tratamiento de adicciones y codependencia. En los últimos años se ha dedicado a esta problemática promoviendo el diálogo familiar y el crecimiento personal, acompañando los tratamientos de adictos y familiares, ofreciendo talleres, retiros, jornadas de espiritualidad pluralista, charlas sobre la prevención del abuso y el uso y el abuso de drogas en centros educativos, organizaciones sociales e instituciones religiosas. Bienvenido, Fernando. Gracias. Gracias, Artigas. Es lindo que en el polo norte del país, con frío y todo, tengamos esta concurrencia. Está hablando de no solo que hay un tema que nos interesa y que nos inquieta, está hablando de que ustedes están dando el paso. Quizás todo lo que hagamos hoy, que no va a ser más que pensar juntos, y yo voy a provocarlos un poco en eso, quizás lo que hagamos hoy sea nuevamente retomar las viejas ideas y profundas ideas que este país supo tener, que tiene, y que a veces la globalización nos ha hecho creer que se la llevó. Acá adelante hay una mesa puestas. Si vemos esta mesa, ¿no les hace pensar en la mesa de nuestras abuelas? Cuando ellas preparaban los domingos y ponían los platos y la vajilla y los vasos y un poco de agua y pan. Pero ¿qué fue pasando en nuestros domingos? ¿Qué fue pasando?
por lo pronto hay algo que se fue yendo. Pero vamos a avanzar, porque se van las cosas así, se van los platos, se van los cubiertos, se van los vasos y el pan. El pan, que es como una cosa que compartíamos. Y se va el decoro, se ha ido. Y ya no existen más las mesas vestidas con ropas lindas y familias reunidas alrededor de la mesa. Y se va. Se nos fue yendo de a poquito. Se fueron las servilletas. Y de alguna manera nuestras familias han ido perdiendo algo. Nuestra sociedad ha ido perdiendo algo. Y se ha ido vaciando. Y ha quedado algo. Cuando estamos hablando de tradiciones, estamos hablando de valores. Y hay valores que son básicos y humanos y no tienen punta de hoja. Registren las miradas hacia dónde van, registren los gestos que tienen, registren el lugar donde está y registren al grupo. Hay diferencias, ¿verdad? Muy bien, vamos a avanzar. El ser humano a lo largo de la historia ha tenido varias preguntas con las que se ha angustiado, ¿no? Principalmente cuando había mucho tiempo y poca cosa por hacer, había buen tiempo para pensar y para activar un poco las neuronas. Pero una gran pregunta que ha recorrido no solo el pensamiento del ser humano en Occidente, sino también en distintas latitudes del planeta: ¿quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Hacia dónde voy? ¿No? ¿Qué sentido tiene? Estoy aquí, en esta vida, respiro, como, duermo. ¿Quién soy? ¿Y hacia dónde vamos? Muchos han creído saber hacia dónde van y han dicho, esta es mi verdad. Y ahí están los fundamentalismos, ¿no? El fundamentalismo responde de alguna manera a quien dice, yo tengo la verdad, esta es la verdad, y puede ser que sea muy válida para mí, pero te la impongo a ti, y a ti, y a ti. Y por lo general lo que hace el fundamentalismo es no responder nada. ¿Qué sentido tiene? Esas preguntas siguen estando. Las preguntas profundas siguen estando. Es curioso, pero el ser humano cada vez que se enfrenta a una situación de riesgo que lo desafía, y una pregunta puede ser una situación de riesgo que te desafía, tiene la capacidad o la oportunidad de responder en dos opciones: o enfrento o huyo. Y si enfrento, me someto al desafío de tener que avanzar. Y a veces cambiar mi postura, a veces cambiar mi comportamiento, a veces cambiar. La pregunta puede desafiarnos. ¿Qué sentido tiene esto para nosotros hoy? Esto va a decir, ¿de qué está? ¿A dónde quiere ir este loco? Si aquí me dijeron que iban a hablar de adicciones y de drogas.
Primero, los quiero hacer caminar despacio, porque no existen las pastillitas para estas preguntas. Estamos acostumbrados a las pastillitas. Tengo esta necesidad, rapidito dame una respuesta. Quiero resolver este problema. Ya está, ahorita mismo. Y no, una pregunta desafía tanto que te angustia y te puede sacar huyendo. Y más cuando esa pregunta puede tener que ver contigo y lo que esté pasando dentro de ti. El Uruguay, ¿qué es el Uruguay? Y podríamos decir muchas cosas, pero vamos a tener que mirar al Uruguay en el siglo XIX y el siglo XX. El Uruguay es un encuentro de culturas migrantes. Y les voy a explicar por qué. Entre 1875 y 1900 hay una corriente migratoria que llega al Uruguay que cambia el mapa demográfico de una manera escalofriante. Si nosotros miramos a fines del siglo XIX ese mapa demográfico, el 41% eran italianos, el 33% eran franceses y el resto se dividía entre españoles, criollos y otras colectividades. ¿Cuál era la identidad del Uruguay? Un encuentro de culturas migrantes. Y estas culturas migrantes fue bien interesante porque en Uruguay le permitieron construir un imaginario colectivo con conciencia social, con desarrollo intelectual y con espíritu crítico. Vamos a ver de dónde nace eso, porque no nace precisamente de nuestros criollos. La conciencia social de quién viene. Bueno, si el 41% de italianos que llegó al país eran precisamente italianos garibaldinos que venían huyendo de una Europa convulsionada, con una conciencia anticlerical y anarquista que al país importó el debate que estaba sucediendo en Europa. En entonces nosotros no teníamos industria. ¿Y cómo es posible que a fines del siglo XIX y a principios del XX pudiéramos empezar a desarrollar una conciencia social y una conciencia de clase y una conciencia laboral que permitieran que en Uruguay en el 900 o en el principio del 900 se refundara como un país básicamente desarrollado, moderno, con un Estado moderno que tiene grandes leyes muy modernas para el contexto de los pueblos que aquí tenían, claro. Pero en esa migración vienen los franceses que desarrollan prácticamente la Universidad del Uruguay. Pero aún así no se resuelve el tercer punto, que es el espíritu crítico. Si nosotros pudiéramos definir a los uruguayos básicamente somos personas críticas. ¿Por qué somos personas críticas? Porque debatimos. ¿Y por qué debatimos? Porque de alguna manera los uruguayos, en ese esfuerzo de convivencia de los pueblos migrantes, ¿quién vino aquí migrando? Trajo el dolor que le implicaba irse de su tierra, trajo su conciencia, trajo su cultura, trajo su costumbre, trajo sus tradiciones, pero también trajo su dolor. Y el dolor de los migrantes los igualaba. Por tanto, el migrante no era un enemigo uno de otro. Los criollos nos peleábamos aquí, y ahí está la guerra de las divisas, que fue bastante larga. Pero los migrantes prácticamente estaban en otro lugar, ya venían devastados, por tanto tenían que aprender a convivir, y eso generó el espíritu crítico. Yo tengo que salir de mí para comprender a ver este franchute que me está diciendo. ¿No? Muy bien. Avancemos un poquito porque tenemos que avanzar para llegar a donde queremos llegar. Cuando se acaban las tradiciones, vienen las adicciones. Esta consigna es del doctor Yaría, un psiquiatra argentino que empieza a analizar la problemática de drogas en la Argentina y cómo resolvemos esa problemática, que es el meollo de toda esta historia. Muy
siempre han existido en el mundo y han existido drogas duras y mucho más duras, quizás algunas, de las que hoy estamos teniendo que enfrentar en nuestra sociedad contemporánea. Para hacer, el alcohol siempre estuvo en sus distintas formas, y obviamente que siempre hubo gente que al consumir alcohol recibió el impacto del alcohol, y por tener el impacto del alcohol lo que sucede al organismo, de los comportamientos que el alcohol genera en ese sujeto humano. Pero nunca fue un problema social generalizado. Pregunta, ¿por qué? ¿O para qué? Drogas duras siempre existieron, decía. Claro que sí. Entonces, ¿por qué siempre hubieran drogas y no cambiaron los cursos de la sociedad? Hoy tenemos este problema. Precisamente por eso. Porque ¿qué fue pasando en nuestro mundo en estos últimos 100 años? Fuimos cambiando prioridades, fue creciendo el desarrollo intelectual, fue creciendo la investigación científica, fueron avanzando la tecnología y las comunicaciones. ¿Y eso está mal? No. Pero no fue acompasando el desarrollo humano, ni la conciencia crítica, ni los derechos humanos. Qué curioso, cuanto más tecnología hemos tenido, cuanto más investigación hemos tenido intelectual, cuanto más hemos tenido las peores guerras, las más crueles. ¿Y el Uruguay está ajeno? Bueno, por mucho tiempo tuvo el compuesto y pudo prevenirse, pero el Uruguay no escapó a la globalización de esta cultura que ha venido robando nuestros manteles, nuestros panes, las cosas que nos alimentamos. Y se empezaron a ir las tradiciones, y dejamos de hablar de la familia, y por tener tecnología, y por tener confort, y por tener mejor vida en estándar económico como prioridad, fuimos perdiendo el diálogo, fuimos perdiendo la comunicación, fuimos perdiendo los cuidados, fuimos perdiendo y archivando a nuestros ancianos en casas de salud. Cuando se van las tradiciones, queda un territorio proclive para que llegue otra cosa, porque la angustia, quién soy, de dónde vengo, qué sentido tiene, hacia dónde voy, no se resuelve. ¿Y quién creen ustedes que llena ese hueco? Las adicciones. Al principio empezamos con el celular. El problema es que se empezó a desarrollar una enfermedad que es la dependencia química, que como enfermedad no había aparecido antes. Y la dependencia química combina una dependencia biológica hacia sustancias químicas, ya sean, pueden ser alcohol, sustancias, pueden ser drogas o benzodiazepinas, psicofármacos tomados sin el control de un profesional, ¿no? Y empezamos a sustituir, enfrentar la angustia existencial con sustancias. Y ahí empezó el problema, o empezó a profundizarse el problema. Y entonces las drogas empezaron a ser el enemigo. El enemigo, tenemos que ir contra las drogas. Y ahí ha habido una larga batalla contra las drogas. Y paradigmas para abordar la problemática de las drogas, ya habrá. Miren para Colombia, miren para México, miren para los países anglosajones, Holanda. Van, vienen, traen, llevan, y qué sentido tiene no se puede responder todavía. Muy bien, ¿quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Qué sentido tiene? ¿Hacia dónde voy? Mucho tiene que ver con el dolor existencial. En realidad,
algunos dicen dolor existencial, angustia existencial. Hoy en día, cuando se define la enfermedad de la adicción por el DSM-5, que es el Manual de Diagnóstico Psiquiátrico, se habla de la enfermedad del dolor profundo del alma. Y el dolor profundo del alma tiene que ver precisamente con esto. Y el dependiente químico que finalmente... Porque ¿qué pasa? El tema de drogas es tan vago, tan amplio, que tiene un ribete de consumo social, pero también tiene un ribete de consumo problemático y tiene un problema de salud. Y la adicción entra dentro del grupo de salud. Y ahí empiezan los juegos, porque principalmente esa población vulnerable que tiene condiciones para desarrollar la dependencia química, finalmente cuando encuentra la sustancia empieza a generar un vínculo que no puede gobernar, y como no lo puede gobernar, no puede parar, y como no puede parar, entonces se vuelve problemático, roba, quiebra reglas, abandona valores, traiciona a la familia, genera angustia, dolor. El origen, ¿dónde está el origen del dolor humano? Y no hay un error cuando pongo dolor humano todo junto. Tendría que ser dolor, espacio, humano. No. El dolor humano es todo uno, porque la angustia de estar vivo implica un gran dolor. Y ese dolor se anida en la desesperanza. Hay desesperanza. Y cuando hay desesperanza, la gente no cree que es posible otra cosa que lo que está viviendo. Pero el dolor humano también tiene origen en el desamparo. No solo que no hay esperanza, y la esperanza puede tener que ver con hacia dónde vamos. Sí, tiene que ver el desamparo con qué sentido tiene. ¿Qué sentido tiene que estemos tú, yo, tú aquí juntos? Ese sentido lo encontramos si interactuamos unos con otros. Pero si estamos en la foto, la segunda foto de los celulares, no es los celulares, ¿no? Sino el pegue que nos da los celulares. Trata de tapar ese agujero de desesperanza, de desamparo y de soledad. Soledad, gran problema. Las personas siempre estuvieron solas, los seres humanos siempre han estado solos, pero ¿por qué la angustia de la soledad hoy en día genera tanta dependencia? Un gran origen del dolor, ¿no? Bueno, ¿qué hacemos? ¿Quién tiene la pistola y nos matamos todos juntos, no? Tiramos la bomba, reventamos y se acabó la fiesta. En realidad, la mesa puede estar vacía, pero está. Y entonces el tránsito tenemos que empezar a hacerlo. Es porque si se van las tradiciones, aparecen las adicciones, pues vamos a tener que empezar a recuperar tradiciones, a resignificar tradiciones, a construir nuevas tradiciones para que... Chao las adicciones. ¿No? El problema no son las drogas. Y cuando empezamos a encarar el problema diciendo el problema es el alcohol y el Estado debería prohibirlo, y deberían prohibir a esos que venden droga, ahí sus malos que venden droga. No, las drogas no hacen nada, no caminan. Las drogas y el alcohol no entra al cuerpo por voluntad propia. Hay una mano que la toma y la levanta. Algunos la disfrazan de botellita, de colores, y dicen, qué lindo, el porrito. Es tan saludable. Y le ponen decoraciones así, y lo meten entre las mesas de la convivencia como un decoro más. No, pero mirá qué linda que está la botellita. Mirá qué creativo. De la botellita de cerveza hicimos un arreglo.
Bien, avancemos, porque en realidad toda esta introducción es para saber que las cosas se resuelven tan simples, donde hay vida y esperanza, dice, ¿no? Donde hay algo muerto, puede surgir el brote de vida. Es una frase común entre nosotros. Fíjense en un detalle, quiero mostrarle cómo, a pesar de lo crudo que puede ser vivir en esta sociedad con esta problemática que nos angustia, y cuando la tenemos más cerca más nos angustia, obviamente, y cuando lo tenemos dentro de casa, terrible. Y cuando la tenemos en casa, bajamos la cortina, cerramos las puertas, que no se entere el vecino, pero un pueblo chico, infierno grande, o sea que siempre todos saben que en casa hay problemas, aunque nosotros tengamos las persianas bien cuidadas y los trapitos los lavemos bien y que nadie se dé cuenta. No sé cómo andará la cosa aquí en Artigas. No sé, pero posiblemente esté pasando algo parecido a lo que está pasando en el resto del país, que crece el consumo de alcohol y de drogas, que crece la sustitución del diálogo, la diversión, la alegría por el pegue de lo que da el alcohol y la droga y sustituye todo lo demás. Ya no vale tanto el mate compartido, ya no vale tanto la charla de amigos, ya no vale tanto jugar juntos, vale tanto un poco más, para olvidar las penas. ¿Hay vida? ¿Hay esperanza? Porque quien está en esta postura tiene vida. ¿Hay esperanza? Fíjese una cosa interesante, una noticia que encontré los otros días. Librería Turquía. Trabajadores de la basura juntaron los libros que la gente tiraba e hicieron una biblioteca comunitaria en una fábrica abandonada. ¿Qué tal? La calle Turquía del Cerro. ¿Qué tal? Los libros que nosotros tiramos a la basura, los últimos de la cadena laboral, los que limpian todo eso, kilos y kilos de desechos que hacemos, seleccionaron. ¿Y por qué? ¿De dónde habrán sacado esta gente la idea de transformar esa basura? Porque pudieron haberla usado para fueguito, ¿no? Ahora que se viene el invierno. Armaron una biblioteca en una fábrica abandonada. Entonces la cosa empieza al revés. La historia no es donde hay vida, hay esperanza. Donde hay esperanza, hay vida. Y esta frase es de un pastor metodista que estuvo trabajando aquí, creo, en Artigas hace un tiempo atrás, Raúl Sosa. ¿Por qué? Porque la esperanza es una decisión. Y si nosotros miramos la realidad desde lo que tenemos, podemos engancharnos con lo que nos falta. Pero si nosotros decidimos poner esperanza, posiblemente el motorcito se nos mueva hacia algún lado y empecemos a encontrar vida. Y aquí empieza la diferencia. Y de esto es de lo que me gustaría enfatizar más. La resiliencia colectiva. Resiliencia, una frase, una palabrita que está de moda, ser resiliente, resilir. Resiliencia quiere decir, o hace referencia a esa capacidad que todos los seres humanos tenemos para superar la adversidad, para superar el conflicto, para superar aquello que no se puede. Es resiliente aquel que ante una situación crítica puede avanzar y crecer, desarrollar, superar, como los muchachos recolectores de basura, de los libros tirados, hacemos una biblioteca en una fábrica abandonada, ¿no? Resiliencia colectiva. Juntos tenemos para enfrentar esta problemática y cualquier otra. A mi criterio, por lo que he venido pensando y comparto con ustedes y sean críticos. Pero
Pero yo creo que tenemos que ordenar 8P. No 8P. 8P. Plan. Necesitamos hacer un plan. Porque si no hay una cierta estrategia de plan, no funciona. Y sería bien interesante que pudiéramos mirar la problemática de las drogas y más que la problemática de las drogas, el impacto social que las drogas tienen en nuestra comunidad y en nuestras familias. Porque ni siquiera tenemos que irnos mucho, en nuestra familia, en nuestra pequeña comunidad barrial. Un plan, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? Es bien curioso porque si uno mira en otras problemáticas, por ejemplo de violencia y todo eso, en Colombia hubo un proyecto muy interesante, ciudadano, que para controlar la violencia empezaron a construir plazas. Obligaban a la gente a que fuera a jugar, no, pero dieron las condiciones para que la gente jugara, e hiciera deporte, hiciera espacios recreativos, espacios de interacción humana. ¿Y qué fue lo que surgió de ese programa? Precisamente que al encontrarse un ser humano con otro ser humano, hombres y mujeres, distintas generaciones, pudieran interactuar. Hace unos años atrás, cuando yo era seminarista católico, entonces me mandaban a trabajar como una comunidad de viejitas, de ancianas. Y esta comunidad de viejitas rezaba el rosario. Y entonces yo dije, pero no están tan muy jóvenes ustedes para sentarse a rezar rosario. La menor tenía 73 y después pasaban los 80 con facilidad. Y entonces, conversando con ellas, yo iba cada 15 días, escuchaba sus oraciones. Bueno, digo, por lo menos vamos a traer las inquietudes de las familias para hacer algo por ellas y para rezar por lo menos por alguien concreto y no por el mundo que se está hundiendo. Yo qué sé, el mundo tiene nombre y apellido, es Juan, Felipe, María, Dolores, ¿no? Eloísa, la familia D y la familia cual. Entonces esta gente empezó a traer las inquietudes de las personas y después las inquietudes dijeron, vos sabés que al nieto, al abuelo de, o al padre de, o a la madre de la internaron en una casa de salud y nadie lo va a ver y no sé qué, y bueno, no, vayan ustedes a visitarlas. Y las fueron a visitar, cuando fueron a las casas de salud se armó, porque venían horrorizadas. No sé cómo los tratan ahí, que les toman la jubilación, que no sé qué. Digo, bueno, ¿y qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Si vamos a una denuncia a la Junta Departamental y vamos a juntar firmas, 80 y pico de años promedio, hicieron una carta a la Junta denunciando, estoy hablando del año 1992, y estas mujeres, 91, perdón, y estas mujeres empezaron a juntar firmas y no sé qué, y medias con los bastones, y llevaron la carta, y se armó un revuelo bárbaro que terminó en la Junta Departamental. La Junta Departamental empezó a mirar a esa problemática, y esa problemática empezó a ser transformada, y las viejitas ya estaban, que se olvidaron de los bastones. Un plan. Hubo un plan. Y el plan no alcanza con tener un plan, porque tenemos muchos planes. Y en el tema de drogas en el Uruguay han habido planes de todos tipos y colores. Pero el plan tiene que tener detrás la pasión de estas viejitas. Eso sí, ¿qué importa el bastón? Me falta, el remo me gana, pero no importa. Y allá salían a juntar firmas y se iban a la cola de la jubilación y a los jubilados, porque era una población que estaba bien próxima a que la metieran en una casa de salud, entonces podían comprender más esa realidad y las mayores firmas vinieron de ahí. Bárbaro, pasión, perseverancia. Cuando uno enfrenta una problemática, nunca tiene resultados inmediatos. Cuando uno tiene la problemática de la adicción instalada en el seno del hogar, y el hijo, la hija, el esposo empieza a complicar la historia y la cosa se profundiza y empiezan a desaparecer las cosas y empiezan a haber problemas con los vecinos y empiezan a haber gritos y empieza a irse la tranquilidad familiar, esa familia, a veces los resultados no se tienen con el primer intento. Entonces hay que perseverar, no hay que aflojar, no hay que achicarse.
Y como comunidad social tenemos esa obligación de perseverar y paciencia. Si no le ponemos a nuestro plan, porque ponernos de acuerdo tenemos que pensar en los franceses, en los italianos y todos los que vinieron antes y que ellos tuvieron que entenderse, y no siempre pensamos iguales. Y en el tema de droga en el Uruguay, basta con ir a una reunión de la Junta Nacional de Drogas y sentarse y ver cómo hay todas las posturas habidas y por haber, pero para avanzar hay que ponerse a acordar y hay que tener paciencia. Y no tenemos paciencia porque estamos en un mundo apurado y queremos respuesta ya, ¿no? No sé cómo les dirá a la gente de amor exigente aquí cuando vienen las familias que tienen esta problemática instalada en su hogar. Pero no sería extraño que sucediera lo que sucede en cualquier otro lugar que se esté tratando. Deme la solución ya. ¿En qué farmacia compro la pastilla? Porque mi hijo se deje de drogar. Y si se deja de drogar, me saca el problema encima. Paciencia, ¿no? Y prudencia. Porque yo puedo tener plan, puedo tener una buena pasión, quiero realmente ayudar, transformar, cambiar, perseverar, puedo tener paciencia, pero si no soy prudente, y si no cuido, y si no me ubico en el lugar en el que estoy, porque yo podríamos salir a hacer una cruzada contra las drogas y no sé qué, y el problema está en la casa de fulanito, y en la casa de menganito, y en la casa de no sé qué, y guarda con la prudencia. Guarda, porque tenemos que aprender. La prudencia es prima hermana del respeto. ¿Ustedes saben lo que quiere decir en su origen etimológico respeto? En su origen etimológico la palabra respeto quiere decir volver a mirar. Cuando yo veo una realidad, veo a Federico y lo miro y lo conozco, me hago una imagen, una composición del lugar de Federico. Y puedo tener varias ideas, no sé, por información que me llega y que asocia a mi cerebro y que armo y que no sé qué, y ¡pum! Y ahí está. Y entonces Federico es esto. Nos puede pasar en la calle con cualquiera, vamos por la calle y encontramos a un usuario de droga problemático, tirado en la calle haciendo problemas, o una persona alcoholizada gritando, insultando, y lo miramos y decimos, guarda, peligroso, me voy, me escapo. Esa es la primera imagen. Respetar a esa persona querría decir volver a mirarlo y dejar que me cuente quién sos Federico, quién sos fulanito. Pero no vamos a hacer esto con la gente que está problematizada, no. A veces no podemos hacerlo, tenemos que ser prudentes, pero tenemos que tener un ojo que pueda mirar esta realidad comprensivamente. Entonces a la prudencia hay que empezar a ponerle prioridades y al plan hay que empezar a... ¿Por dónde empezamos a resolver este problema de las drogas y el alcohol en nuestra sociedad artiguense? Tenemos que hacer un plan, pasión, pero tenemos que empezar a priorizar. Y la prioridad es bien interesante, porque no podemos resolver todo en un instante. Y a veces tenemos que mirar qué es lo más importante, o qué es lo que ahora tendría que atenderse primero y después atenderse otras cosas. El perdón. Y el perdón es un acto humano tan profundo, porque el perdón libera. ¿Qué es lo que libera? ¿La responsabilidad del presente? No. Libera los errores del pasado, libera las malas intenciones. Y el perdón no es una cosa que te doy para, como desde un lugar de poder en el que yo te perdono porque vos sos joven y como sos joven estás haciendo daño a la sociedad, te estás drogando, te subís una patineta. No, y a veces ser joven era un delito en este país, creo que lo sigue siendo muchas veces, y a veces tendría que venir la policía y ponerlos presos a todos, ¿no? Decimos esos disparates. El perdón lo vamos a necesitar si queremos superar la adversidad colectivamente. Y aquí entra un juego lindo que es la paz.
Y la paz se logra cuando uno hace lo que tiene que hacer, cuando uno responde a las inquietudes y a las preguntas que tenemos que responder y finalmente estamos en calma. Hay diferencia cuando uno llega cada día, hizo las cosas medianamente bien, hace un balance, se acuesta y su conciencia no lo acusa. ¿Y vida qué es amor exigente? ¿Para quién es amor exigente? Yo creo que amor exigente puede llegar a ser una respuesta a la mirada turbia, difusa, confusa que todos tenemos sobre esta problemática, sobre la realidad del humano, una realidad de principios que tienen que ver con cosas elementales. Los padres también son gente. Padres e hijos no son iguales, de la crisis bien administrada surge el cambio, grupo de apoyo, el comportamiento de uno afecta al otro, exigencia y disciplina con el objetivo de cambiar el rumbo, los problemas tienen raíces en la sociedad, los recursos son limitados, cooperación es la esencia de la unión, la culpa lo deja a usted sin acción. Principios básicos. Estos principios básicos puestos en la práctica como respuestas a las preguntas profundas, interactuando unos con otros con la prudencia y el respeto confidencial que eso exige, de no señalar al otro para ocuparme de mí, empieza a dar respuesta. Y yo les puedo decir que trabajo en la problemática de adicciones en el campo directo con adictos. Les puedo decir que cuando alguien se empieza a plantear estas respuestas sencillas para preguntas profundas, los cambios que surgen generan cosas tan increíbles y el foco de atención que se había puesto en el problema es el otro, la droga es el problema, empieza a tener que ver con el problema soy yo. Y cuando me empiezo a ubicar en el problema soy yo, resulta que si el problema soy yo o si tiene que ver conmigo, con mi postura, cómo me paro frente a esta realidad o a cualquier otra, yo puedo también ser un activo responsable, prudente, que tenga capacidad de perdón para poder avanzar, que pueda ser resiliente juntos con otros. Y muchas familias que estaban devastadas se empiezan a poner de pie. Y muchas familias que no podían enfrentar el dolor y el dedo acusador del vecino o de la vecina, porque si se entera fulanito va a decir, y si el dicho de fulanito me toca, me mueve y no hago, pero el problema lo sigo teniendo, empezaron a decir, bueno, ¿cuán importante es? Ante las prioridades que tenemos que poner, ¿no? ¿Cuán importante es la opinión del vecino cuando yo tengo un problema que puedo resolver y no lo resuelvo porque de alguna manera que me señale el vecino? ¿Cuán importante puede ser que cambie mi comportamiento, que cambie mis hábitos, que cambie mi forma de pensar? Tiene que ver con lo que veíamos anteriormente. Finalmente, no me gustaría dejarlos sin una esperanza. Y yo creo que si los manteles se fueron de nuestras mesas, que se llenaron de carteras, de facturas, pendientes, se llenaron de deliveries, celulares, si el diálogo familiar finalmente dejó de ser el centro de la comunicación en el hogar, si el compartir el vaso de agua y el mate y la charla, agua, la esencia de la vida. Nosotros somos un 70 y pico % de agua. Muy bien. ¿Por qué cantamos? Pregúntese usted por qué canto yo. ¿Por qué cantamos? ¿Nos damos el derecho de cantar? Usted preguntará por qué cantamos, dice Benedetti.
Si los nuestros quedaron sin abrazo, sin el contacto, sin el afecto, un recurso humano básico que todos tenemos, no siempre ensayamos. La patria casi muerta de tristeza. ¿Qué es la patria? Sino el suelo compartido de hombres y mujeres que construyen convivencia, que mutuamente se ayudan, porque vivimos en sociedad precisamente por eso. Usted preguntará por qué cantamos. Cantamos porque el río está sonando. Si está sonando es porque se mueve. Y si el río de los problemas y de la problemática de las adicciones está sonando, tenemos que dar una respuesta superior a la adversidad. Y a veces el canto no es que lo usemos para evadirnos, sino al contrario. No despreciemos cantar. Los uruguayos, cuando en 1982-83 ya la resistencia al gobierno dictatorial se había vuelto terriblemente pesado y nuestros hijos habían desaparecido, nuestros maestros, y la cosa se puso complicada, el canto popular surge ahí y no surge ahí, se fortalece ahí. Y el canto era la resistencia. Y entonces, ¿por qué cantamos? Porque estamos vivos, porque merece la pena vivir. Y porque si estamos vivos, tenemos el desafío de estar y desarrollar nuestra esperanza. Por tanto, tenemos esperanza porque queremos seguir estando vivos. No lo decíamos todos, blancos, colorados, frente amplistas, la Unión Cívica, no lo decíamos todos juntos. ¿Y qué nos pasó? ¿Qué nos pasó? Usted preguntará por qué cantamos. Y si cantamos es porque estamos vivos. No pretendo dar respuestas. Las respuestas son de ustedes. Ojalá, ese es mi gran deseo, ojalá que cuando salgan de aquí, más de irse incómodos como pretendí dejarlos, busquen respuestas. No están lejos. No están lejos. Ustedes son la respuesta. En ustedes hay respuesta. No se separen. Unidos se pueden lograr muchas cosas. Cantamos porque creemos en la gente. Bueno. Cantamos porque el sol nos reconoce y porque el campo huele a primavera y porque en este tallo, en aquel fruto, cada pregunta tiene